simulación en fisiología y en esta oportunidad vamos a realizar el ejercicio número 9 que habla acerca de la fisiología del sistema renal. Y en esta oportunidad realizaremos la actividad número 6 que habla del efecto de las hormonas sobre la formación de la orina. Ingresamos a la actividad y como siempre nos propone objetivos. Uno de los objetivos es entender los términos de hormona antidiurética, aldosterona, reabsorción, asa de Henle, túbulo contorneado distal, conducto colector, luz del túbulo y espacio intersticial. Otro de los objetivos es comprender cómo influyen las hormonas aldosterona y antidiurética en los procesos renales en el riñón humano. Entender el papel de la hormona antidiurética en la reabsorción de agua por la nefrona y deducir el papel de la aldosterona en la reabsorción y secreción de solutos por la nefrona. Muy bien, también siempre a modo de introducción nos comenta que la concentración y el volumen de orina excretados por nuestros riñones cambiará dependiendo de lo que nuestro organismo necesite para mantener la homeostasis. Por ejemplo, si una persona consume una gran cantidad de agua, el exceso será eliminado en un gran volumen de orina diluida. Por otro lado, cuando se presenta una deshidratación, hay un claro beneficio en ser capaz de producir un pequeño volumen de orina concentrada para retener el agua. En la actividad 4 hemos demostrado cómo el gradiente de concentración de solutos totales en los espacios intersticiales que rodean a la luz del túbulo permite excretar una orina concentrada. La aldosterona es una hormona producida por la corteza suprarrenal bajo el control del sistema renina-angiotensina del organismo. Una disminución de la presión arterial es detectada por las células de la arteriola aferente, activando la liberación de renina. La renina actúa como una enzima proteolítica, convirtiendo el angiotensinógeno en angiotensina 1. Las células endoteliales en todo el cuerpo poseen una enzima de conversión que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 indica a la corteza suprarrenal que segrega aldosterona. La aldosterona actúa sobre las células del túbulo contorneado distal de la nefrona para promover la reabsorción de sodio desde el filtrado hacia el organismo y la secreción de potasio desde el organismo. Este desplazamiento de electrolitos, junto con la adición de la hormona antidiurética, también provoca más absorción de agua hacia la sangre, lo que produce un incremento de la presión arterial. La hormona antidiurética es sintetizada por el hipotálamo y almacenada en la hipófisis posterior. Los niveles de antidiurética se ven influidos por la osmolaridad de los fluidos corporales y por el volumen y la presión del sistema cardiovascular. Una variación del 1% en la osmolaridad del organismo hará que se segregue esta hormona. Su principal acción es aumentar la permeabilidad del conducto colector de agua, de modo que se reabsorbe más agua hacia el organismo por la inserción de acuoporinas o canales de agua en la membrana apical. Sin esta reabsorción de agua, el organismo se deshidrataría rápidamente. Por lo tanto, nuestros riñones regulan estrechamente la cantidad de agua y solutos excretados para mantener el equilibrio hídrico en el organismo. Si se ha reducido la ingesta de agua o si se ha producido una pérdida de líquidos del cuerpo, los riñones funcionan para conservar agua, haciendo la orina muy hiperosmótica, con una concentración relativamente alta de solutos respecto de la sangre. Si ha habido un gran consumo de líquido, la orina es más hiposmótica. En el individuo normal, la osmolaridad de la orina varía desde 50 hasta 1200 milimoles por litro de agua. Bueno, nos dice el equipamiento y después también nos hace unas preguntas para que comprendamos correctamente la actividad. La pregunta número 1 nos dice: ¿cuál de los siguientes tiene un papel en la alteración del volumen y concentración de orina? El gradiente de concentración total de solutos en los espacios intersticiales que rodean a la luz del túbulo, sí, lo vimos en las primeras actividades de este ejercicio. Hemos visto que si alteramos tanto el radio de los conductos como la concentración de los solutos en el intersticio, se varían los flujos y volúmenes obtenidos. La hormona antidiurética también, obviamente, recuerden que en el conducto colector esta hormona va a funcionar
y entonces va a modificar los volúmenes y la concentración de orina. La aldosterona, lo acabamos también de decir en la introducción, que también va a provocar digamos una retención de líquido, entonces también modificaría. Y entonces serían todas ellas, no están todas las opciones, entonces todas estas opciones son correctas. La pregunta número 2 nos dice que la concentración total de solutos que rodea la luz del túbulo se refiere a los solutos como ya lo dijimos también en la actividad número 1, en el espacio intersticial. Ese espacio intersticial va a ser el que, digamos, va a hacer referencia a esa concentración de solutos total. La pregunta número 3 ¿sí? Nos dice que la aldosterona se produce sabemos que es en la corteza suprarrenal, que está producida allí. Muy bien, la pregunta número 4 habla que la antidiurética promueve la reabsorción renal ya lo sabemos que es de agua, no solo ya lo tenemos muy claro porque lo venimos viendo desde las otras actividades. La pregunta número 5, entonces ahora nos hace un poco referencia a cómo trabaja la aldosterona y nos dice la aldosterona promueve la reabsorción renal sabemos que va a ser de sodio y la secreción de potasio. Entonces tenemos que coger sodio y potasio. Eso sabemos que es cómo va a funcionar esta hormona. Muy bien, entonces pasamos a la simulación y volvemos a tener los nefrones con la cápsula de Bowman, la asa de Hendle, el tubo proximal distal y el conducto colector. La asa de Hendle también tenemos aquí. Entonces, bueno, aquí vamos a usar una concentración intersticial de 1200, que es en la máxima concentración de solutos que puede tener un riñón humano. Entonces comenzamos y vemos cómo va a funcionar. Fíjense que aquí no hemos añadido ninguna de las dos hormonas. Entonces recuerden que aquí vamos a tener la misma, en teoría tenemos que tener la misma osmolaridad. Muy bien, entonces este es de 300. Vamos a guardar los datos. Fíjense que logramos un volumen de orina de 201. La concentración de potasio en esta osmolaridad es de 6,25. La concentración total es de 100 de todos los solutos y no tenemos aquí presencia de aldosterona. Bien. Bien, nos dice que vaciemos nuestra vejiga y ahora nos hace una pregunta. Nos dice, ¿por qué la concentración en la vejiga urinaria es de 100 miliosmoles? Muy bien, la concentración urinaria es de 100 miliosmoles porque no hemos añadido la antidiurética, no se ha agregado la antidiurética a la nefrona. Entonces acá dice porque se ha producido una reabsorción significativa de agua, la concentración de orina es siempre la misma que la concentración plasmática, no se ha agregado, sería esta, no se ha agregado la hormona. Muy bien. Entonces ahora nos hace una pregunta de predicción y nos dice qué sucederá con el volumen de la orina en comparación con el valor basal cuando se agregue aldosterona al túbulo distal. Entonces, ¿qué va a pasar si añadimos aldosterona? Vamos a estar reteniendo agua. Entonces lo que va a estar pasando es que el volumen de orina aumentará, el volumen disminuirá o el volumen de la orina seguirá siendo el mismo que el basal. Entonces obviamente que si agregamos, lo que va a pasar es que va a disminuir. El volumen total va a disminuir. Y vamos a ver si eso es correcto. Muy bien, entonces ahora nos dice que coloquemos la hormona aldosterona en nuestro sistema. Fíjense que va al tubo proximal distal o contorneo distal. Y entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con esta concentración comparándola con los niveles basales. Entonces vamos a ver, aquí en teoría la aldosterona va a actuar. Entonces fijémonos que aquí vamos a tener una concentración en la orina de 100, pero fíjense lo que pasa con el volumen. Fíjense cómo el volumen disminuyó. Entonces lo que está pasando es que a retirar solutos y el intercambio estamos conservando el líquido, el agua, y entonces de esa forma no nos deshidratamos. Entonces por eso este volumen ha disminuido. Entonces cuando aumentamos la concentración de
aldosterona, disminuye nuestro volumen urinario. Dice que vaciemos. Entonces ahora nos hace otra pregunta. Y dice que en presencia de aldosterona, ¿qué componente del líquido se mueve fuera del túbulo distal hacia el espacio intersticial? Obviamente que ya sabemos que es sodio, y entonces va a ser el cloruro de sodio. Muy bien, entonces ahora nos dice que coloquemos la antidiurética, que ya sabíamos que en realidad esta lo que va a hacer es va a abrir los canales de acuoporina y entonces va a disminuir el volumen urinario. Entonces la pregunta de predicción nos dice qué sucederá con el volumen de orina en comparación al basal cuando se agregue la antidiurética al conducto colector. Obviamente que ya sabemos que va a disminuir. Entonces si lo iniciamos, vamos a ver ahora cómo va a disminuir ese volumen. Bien, ahí ya terminó la filtración. Y entonces fíjense que el volumen que tenemos ahora es de 16,86. Entonces lo que pasó que en presencia de la antidiurética el volumen de orina disminuyó drásticamente. Muy bien, entonces ahora nos hace una pregunta y nos dice, en presencia de la antidiurética, ¿por qué aumentó la concentración urinaria de potasio? Fíjense que aquí tenemos la concentración urinaria de potasio. Y entonces la pregunta es, ¿hay menos cloruro de sodio en la vejiga para competir con el potasio? ¿Se está segregando más agua del conducto colector? El volumen de agua de la vejiga urinaria disminuye aumentando la concentración de solutos como el potasio o se está reabsorbiendo más potasio. Hemos agregado la antidiurética, entonces digamos lo único que estamos haciendo es modificando el agua, entonces el potasio no se puede estar reabsorbiendo, entonces lo que está pasando es que el volumen de la vejiga ha disminuido. Fíjense que el volumen de la vejiga ha disminuido y entonces por eso aumenta la concentración de los solutos y entre ellos el potasio. La pregunta de predicción número 3 dice, ¿qué sucederá con el volumen de orina y la concentración de orina en comparación con la línea base en presencia ahora de las dos hormonas, tanto la aldosterona como la antidiurética? Entonces, obviamente que lo que va a ocurrir es que va a disminuir ese volumen urinario. Entonces, si buscamos el volumen y concentración van a disminuir porque van a retirar algunos solutos para volverlos a reincorporar y también el agua. Entonces van a disminuir los dos. Entonces, bueno, ahora nos dice que coloquemos las dos hormonas, la aldosterona y la antidiurética. Y vamos a ver qué es lo que ocurre y también qué es lo que ocurre con las concentraciones de potasio. Muy bien, ahora esto ya se está terminando de filtrar. Y aquí vamos a obtener, fíjense, que un volumen de 12 mililitros. Fíjense que al añadir las dos, el volumen final es de 12,17. Pero fíjense qué pasó con la concentración de potasio, aumenta. ¿Y qué pasó con la concentración de... No, este es el gradiente osmótico, está bien. Entonces disminuye el volumen y también la concentración de potasio está alta. Muy bien, entonces ahora nos hace una pregunta y nos dice que en presencia de ADH y aldosterona, ¿por qué aumentó la concentración urinaria de potasio? Entonces dice, había menos menos reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo distal y menos secreción de potasio en el conducto colector. No, eso no es correcto. ¿Se estaba segregando más agua en el conducto colector? Tampoco. Hubo más secreción de potasio en el túbulo distal y más reabsorción de agua en el conducto colector. Eso sería lo que estaría ocurriendo. ¿Y se estaba reabsorbiendo más potasio? No. Vamos a comprobar y esa es la opción correcta. Entonces, cuando tenemos la presencia de las dos hormonas, lo que estamos viendo es que hay más secreción de potasio en el túbulo distal y más reabsorción de agua en este conducto colector.
Muy bien, entonces espero que con este vídeo hayan podido entender la función de cada una de estas hormonas por separado y en conjunto eh, para mantener la homeostasis correcta de un organismo. Muchas gracias.